Paso a vosotros, hermanos. Tomen su lugar. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios, que ha sido escrita desde mucho tiempo atrás para cada uno de nosotros, porque dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, ¿verdad? De una manera para que nosotros aprendamos, porque la palabra fue escrita no por sabiduría humana, ¿verdad? O ciencia, sino que los santos, siendo inspirados por el Espíritu, escribieron todas estas cosas, grandes ejemplos por la cual nosotros podemos tener ese gran mensaje, pero no de parte de estos profetas, sino de parte de nuestro Dios, que es lo que nuestro Dios quiere que hagamos. Entonces, durante esta semana estuve platicando con una de mis hermanas, unas dos hermanas en Cristo, y platicábamos acerca de los demonios. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos escuchado acerca de los demonios? ¿Existen? Sí existen. Ok, pues entonces estuvimos meditando sobre eso, sobre estos, y hay muchos pasajes por la cual en la Biblia podemos encontrar que estos demonios sí existen y qué es lo que hacen. Entonces, estos demonios pues en sí no son buenos. Estos demonios vienen del maligno, del perverso, el único que es el diablo. Entonces, ¿qué trata de hacer? Como dice, ¿qué dice en Primera de Pedro capítulo 4, me parece, o 5, 8? Primera de Pedro 5, 8, capítulo 5, verso 8. Sed templados y velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Está presto el diablo? En todo tiempo, en todo minuto. Está de una manera, el diablo quiere acabar con todo creyente. ¿Y cómo lo quiere acabar? Ve muchas maneras por la cual él pueda entrar. ¿En dónde? En el corazón, en la mente del creyente. ¿De qué forma? ¿Cómo entra el diablo? A través de estos demonios, quienes actúan sobre cada persona. Pero ¿cómo actúan? ¿Qué es lo que hacen? Meditando sobre pues sobre este tema, estuvimos considerando estos pasajes que se encuentran en Marcos capítulo 5. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en Marcos capítulo 5, versos del 1 en adelante. Yo pienso que muchos de nosotros hemos leído muchas y muchas veces estos pasajes que se encuentran aquí en Marcos capítulo 5, versos del 1 en adelante. Dice: y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, hablando de nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Verso número 2, cuando salió él de la barca, o sea, cuando salió nuestro Señor Jesucristo de la barca, dice, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Aconteció, ¿verdad?, que en ese entonces, dice la Biblia, vamos a detenernos aquí, en estos pasajes. Dice que aconteció que cuando nuestro Señor Jesucristo viajaba con sus discípulos, dice que viajaba de un lugar a otro, dice que ellos vinieron del otro lado del mar, de Galilea, a la región que se llama Gadareno, o Gadara. Esa región estaba habitada, ¿verdad? Si nosotros recordamos cuando en el tiempo de Abraham y Lot, ¿verdad?, que ellos en un momento dice que se repartieron, ¿verdad? Por un lado se fue Abraham y por el otro lado se fue Lot. De esa área más o menos se encuentra esta región de los Gadarenos. Dice el verso número 2, cuando salió él de la barca, cuando salió nuestro Jesucristo de la barca, dice que enseguida vino a su encuentro una persona. ¿Cómo era esta persona?
dice que traía un espíritu inmundo. Cuando nosotros consideramos esta palabra, ¿qué es lo que podemos entender como un espíritu inmundo? Dice, este espíritu dice que había salido ¿de dónde? De los sepulcros. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante por qué venía de los sepulcros. Dice el verso número 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Que dice que en dónde moraba, o sea, en dónde estaba o en dónde habitaba. En los sepulcros. ¿Cuántos de nosotros podemos habitar en los sepulcros? Y mucho menos en las noches, ¿verdad? Es algo pues muy espantoso. Pero para esa persona no. Para esa persona, cuando nosotros consideramos nuestro hogar, llegamos a nuestro hogar, ¿cómo consideramos a nuestro hogar? ¿Tenemos miedo? ¿Sentimos inseguridad? No, ¿verdad? Nuestro hogar siempre está pues habitada más que nada por lo que nosotros ya tenemos y conocemos. Más sin en cambio, esta persona, su habitación, su lugar en donde él moraba era en los sepulcros, o sea, en un panteón. Dice que, también dice este verso, el verso número 3, donde estábamos leyendo, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. ¿Cuántos de nosotros hemos visto atar a un toro de los cebús? Entre cuántas personas, ¿verdad?, tienen que agarrarlo y no lo pueden agarrar de cerca. ¿Por qué? Porque pueden ser embestidos. Entonces es un animal feroz, que tiene fuerza, de una manera que se tiene que usar lazos, agarrarlos y atarlos sobre un palo. Dice que esta persona también de esa manera lo tenían que atar. ¿Cuántos de nosotros veríamos algo normal a una persona atarla? ¿Sería algo normal? No, ¿verdad? Pero por causa de que esta persona dice que estaba endemoniada o tenía un espíritu inmundo. Dice que, vemos más adelante, dice el verso número 4, dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Cuántos de los presos hoy en día se pueden escapar de su prisión cuando teniendo aún los grillos o cadenas? Hoy en día quizá ya no se nota tanto, ¿verdad? Porque hoy en día las cárceles están pero bien puestas con cerrotes, con barras que el hombre no lo puede abrir con sus propias fuerzas. Pero más en cambio hubo un tiempo en el cual se ponían grillos, ¿verdad?, en los pies, cadenas, para que también estos presos no tan fácil se movieran de un lugar a otro. A esta persona se le tuvo que encadenar, a esta persona se le tuvo que poner esas cadenas, dice, esos grillos, para que pudieran haberlo, para que lo sujetaran, dice. Pero él, ¿qué hacía? Dice que los desmenuzaba. A esa persona se le notaba con mucha fuerza, según aquí vemos la escritura. Dice que los desmenuzaba, o sea, los quebraba, se escapaba de esas cadenas. Y dice, y nadie le podía dominar. ¿Cuántos de nosotros vemos cómo es que a través de reportajes vemos cómo es que el hombre ha llegado a dominar un animal, ¿verdad? Y es que vemos cómo es que el hombre se le acerca a un animal feroz y no sabe dominarlo. ¿Han visto a un hombre agarrar una serpiente venenosa y quitarle su veneno? ¿Verdad? La agarra, pero sabe que cuando se le va a aventar, ¿qué hace el hombre? Lo retira o le quita el balance, el equilibrio, y la serpiente no le hace nada. Pero ¿qué sería si esas personas trataran de dominar a esta persona? ¿Podrían sujetarle? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta persona dice que estaba endemoniada. Dice el verso número 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vemos estas escenas, hermanos, nos ponemos a pensar que este hombre no estaba bien de la mente. Este hombre lo que hacía es que daba gritos como loco. Dice que
caminaba sobre los montes, caminaba sobre los sepulcros, gritando, hiriéndose con piedras. Esta persona no parecía ser normal. Dice que el verso número 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Cuando vemos esta palabra, cuando vemos cómo es que nuestro Señor Jesucristo, a esta persona pasaban miles y miles de personas, pero quizá no le hubieran hecho caso. Pero a nuestro Señor Jesucristo dice que desde el momento que esta persona se dio cuenta y miró a Jesús, dice que él corrió y se arrodilló. Una persona que altamente incontrolable, una persona con mucha fuerza y sin tener control de todo ello, llegar a recapacitar, a reconocer a una persona, llegársele y arrodillársele delante de él. ¿Qué significa todo esto? Que ese endemoniado sabía que ellos, los demonios, ese endemoniado sabía que ellos tenían poder, tenían fuerza, tenían algo que el hombre no lo podía controlar, pero que llegó alguien más que tenía más fuerza, que tenía más poder, un poder para sujetar a esos demonios. Y por eso es que se arrodillaron, dice que se arrodilló ante él esta persona, dice, y el verso número 7, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Dice que esta persona, ¿verdad?, clamando, ¿sería la persona la que estaba hablando? Dice que no me atormentes. Era aquel espíritu inmundo que estaba dentro de la persona. No me atormentes, no me molestes. Entonces dice que el verso número 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Cuando vemos que esta persona se declara a través de su nombre y le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, ¿qué? Legión, me llamo, Legión. Entonces, estuvimos platicando con mi hermana Rebeca, y investigando, ¿verdad? Me decía que Legión significa una multitud, una cuenta más que nada. En algún tiempo sí se hacía un conteo, ¿verdad?, de que eran alrededor de como 6,000, ¿verdad? 6,000 soldados. Eso más o menos para que nos demos una idea. En un tiempo se contaba, pero en sí Legión, como aquí mismo la Biblia lo declara, dice, porque somos, ¿qué? Muchos. Dice la Biblia lo está declarando que eran bastantes, o sea, demonios. Imagínense, un demonio, ¿cuánto puede hacer? Ahora, muchos demonios en conjunto. Este hombre estaba totalmente perdido. Este hombre no había remedio. ¿Quién lo curase? No hubiera curandero, no hubiera doctor, no hubiera nadie. Entonces, vemos cómo es que dice, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Verso número 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondiendo dice, Legión me llamo, porque somos muchos. Verso 10, y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que le apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron para ver aquello que había sucedido. Esto aconteció en aquel tiempo, cuando se miró que una persona que traía estos espíritus inmundos, que en sí eran una multitud, dice que estos espíritus
le rogaron, dice, no nos quites, no nos eches fuera de esta región. Dice, permite que vayamos ¿a qué? A ese hato de cerdos. Y dice que nuestro Señor Jesucristo les permitió, y al permitirles este hato de cerdos, dice que se fueron por un despeñadero y murieron. Ahí quedaron estos espíritus. Pero ¿qué pasó con la persona? ¿Qué pasó con esta persona endemoniada? Dice el verso número 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido a legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron lo que habían visto, cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esto aconteció en aquel tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo visitaba el área de Capernaum. Luego al descender, ¿verdad?, al pasar Galilea y al llegar a esta ciudad, a esta región de Gadar, dice que en esta región aconteció todo esto. Esta persona que estaba endemoniada, aquí la Biblia lo está afirmando que esta persona, ¿cómo quedó? En su sano juicio. ¿Y qué es lo que pidió esta persona? Ya no los demonios, ya no preguntó los demonios, sino preguntó a esta persona, dice que le dejara estar con él. Mas Jesucristo le dijo, no, ves con los tuyos, vete a tu casa, dice, y cuéntales todas las cosas que has visto, que el Señor ha hecho contigo, dice, teniendo misericordia de ti. Y esta persona dice que empezó a publicar, o sea, a testificar cuántas cosas pues nuestro Dios le había hecho, gran cosa que esta persona pudo, y las personas quienes notaron esto, las personas se dice que se quedaban maravillados. ¿Por qué? Porque era una cosa que jamás quizás en su vida habían visto. Una persona a quien nadie podía domar, una persona a quien nadie podía sujetar. Nuestro Señor Jesucristo Él le quitó aquellos, echó fuera aquellos demonios por la cual este hombre había sido atormentado. Así como esta persona, hay otro caso. Vemos Marcos capítulo 9, versos 14 en adelante. Marcos capítulo 9, versos 14 en adelante, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, escribas que disputaban con ellos. En este verso 14 está hablando, dice, de nuestro Señor Jesucristo, dice, cuando llegó, o sea que nuestro Señor Jesucristo no estaba con los discípulos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo estaba en otro lado. Entonces al llegar, cuando miró a sus discípulos, cuando se les acercaba a sus discípulos, miró que dice que había una gran multitud alrededor de sus discípulos, y los escribas que les gustaba, ¿verdad?, buscar algo en contra de ellos, en contra de sus discípulos y de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 15, y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Mas respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome le sacude y echa escaramujos, o sea, saliva demasiada, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo.
Vamos a detenernos aquí en estos pasajes y vamos a meditar sobre esto, ¿verdad? Lo que hemos leído dice que en el momento cuando nuestro Señor Jesucristo se le acerca a sus discípulos, ve, ¿verdad?, esta discusión y porque más que nada estos escribas le decían, mira, como diciendo, mira, no pudieron echar a un demonio. ¿O qué creen, qué pensamos nosotros que los escribas le estarían diciendo o reclamando a estos discípulos? ¿Verdad que de una manera estos escribas yo pienso que le estaban cuestionando por qué no pudieron echar este demonio? Más sin en cambio nuestro Señor Jesucristo dice que le respondió, dice, pues qué pleito, o sea, qué disputáis con ellos. Entonces dice que de la multitud esta persona salió y le dijo que se los había traído, dice, a este muchacho, ¿verdad? Era un muchacho que tenía este demonio desde que era niño. Y dice que, ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la respuesta? Dice que respondiendo él le dijo, oh generación incrédula. Cuando les dice, oh generación incrédula, ¿por qué? Porque los discípulos, ¿con qué fe lo estarían haciendo o cómo lo estarían haciendo? También las personas, ¿verdad? Pero vemos más adelante, dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba, Él hablaba con seguridad, con certeza. Él dijo inmediatamente, traédmelo. Y dice el verso 20, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. O sea, el Espíritu se movió, se retorció. Dice, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos, que es espumarajos es saliva, ¿verdad?, en abundancia, ¿verdad?, que sale de la persona. Y nosotros hoy en día quizá veremos a algunas otras sectas por la cual tratan de demostrar o tratan de decirle a la gente que tienen la verdad, ¿verdad?, poniendo estos ejemplos de que puede suceder hoy en día físicamente, ¿verdad? Ahí se ven las escenas y quizás no sean reales, quizás sean para engañar a las personas, pero realmente dice que las cosas que sucedieron en aquel entonces fue para que nosotros comprendiéramos la forma, cómo es que nuestro Dios dice que Él en este caso narra exactamente cómo es que este demonio hacía, ¿verdad? Dice que se retorcía y en sí es lo que hacen en cada persona, pero de la manera real, no de una manera que podría ser como quien dice actuada, porque hay algunas religiones que podría suceder que esté haciendo todo actuado. ¿Para qué? Para que la gente crea y se vaya a la mentira. Dice que el verso 21 dice, y Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús, verso 23, y Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud, cuando vio que la multitud se agolpaba, o sea, se le acercaba con tanta ansiedad, ¿verdad?, de lo que estaba pasando, dice que la gente se le acercaba, entonces nuestro Señor Jesucristo actuó. Dice el verso 25, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué nos está tratando de decir la palabra de nuestro Dios?
vemos claramente las escenas, ¿verdad? ¿Qué hacía este espíritu en aquel muchacho? Dice que se movía, se sacudía con violencia, dice. Y también dice que en veces lo movía hacia el fuego o hacia el agua, dice, para matarle, o sea, para hacerle daño. Este espíritu es el que gobernaba en esta persona, en la mente de esta persona. Esta persona por sí misma no podía tener decisión, porque estaba gobernada por un espíritu, por un demonio. Entonces, solamente este género, dice que los discípulos le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué nosotros no pudimos? Dice, porque este género solamente, dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Aparte de eso, la fe, nuestra fe también nos puede ayudar. La fe es muy importante en cada uno de nosotros también, porque si nosotros no lo hacemos con fe, nosotros no podemos tener quizá quitarnos o zafarnos del enemigo, de las asechanzas del enemigo, de las garras de Satanás. Dice que este caso es un caso muy, pero muy atormentable. Vamos a ver uno de los ejemplos que quizá nosotros podemos ser o recapacitar en esta persona, qué es lo que le pasó por su desobediencia, porque desobedeció a Dios. ¿Qué pasó con él? Veamos ahí el ejemplo de Saúl en Primera de Samuel capítulo 16. Primera de Samuel capítulo 16, vamos a ver el verso número 14. Vamos a ver solamente estos dos versículos, 2 o 3. Primera de Samuel capítulo 16, verso 14 al 16, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vamos a detenernos y a meditar en este verso número 14 de Primera de Samuel capítulo 16. En este verso podemos encontrar, hermanos, cómo es que dice que el espíritu de Jehová, dice, se apartó de Saúl. El espíritu que en cada creyente puede haber, el espíritu que en todos aquellos quienes creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y le aceptamos, es un espíritu en la cual nosotros somos identificados. Dice, ese espíritu es el que tenía Saúl. El espíritu, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Por qué se apartó, hermanos? Viendo la historia en cuanto a este rey, porque era un rey, ¿verdad? Un rey de Israel, fue el primer rey de Israel, Saúl. Entonces dice que ¿por qué se apartó? Porque Saúl no le obedeció. No le obedeció. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Fue una cuestión de un anatema, hermano. Llegaron a una ciudad, la invadieron, y en el anatema los primeros animales tenían que ser exterminados. Saúl no los exterminó, los dejó vivos e incluso guardó algunos de ellos para ofrenda. Gracias, hermanos. Sí, perdonó más que nada, ¿verdad? Perdonó lo que nuestro Dios le había dicho que aquel pueblo iba a destruir y que no iba a dejar absolutamente nada. Pero este rey dice, no, vamos a apartar lo mejor, dice, para después ofrecer en sacrificio a nuestro Dios. Y eso le pareció bien, pero fue una desobediencia, porque fue una decisión de él mismo. Por eso, por esa desobediencia, dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar que si nosotros seguimos los pensamientos de Satanás, si nosotros nos dejamos involucrar por muchas cosas, nuestro Dios se puede apartar de cada uno de nosotros? ¿Y qué es lo que puede pasar? Dice más adelante, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. En sí, pues no sería, ¿verdad?, un espíritu, como decía una vez nuestro hermano Samuel, y si es cierto, estoy de acuerdo, no sería un espíritu de Jehová, sino que nuestro Dios, bueno, Jehová permitió, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar? Un hombre que no tiene a Dios, se le pueden meter espíritus, no uno,
puede ser una legión. Entonces, de esa manera dice que un espíritu malo, o sea, un espíritu inmundo, le atormentaba. Dice el verso 15, y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Verdad? Le consiguieron a una persona, y esta persona, ¿quién fue? David, ¿verdad? Quien próximamente también fue el segundo rey. Entonces vemos cómo es que dice que David tocaba, y solamente de esa manera ese espíritu que se retiraba de esta persona. Y vemos cuál es el riesgo, cuál es la causa que todos de nosotros podemos correr, y cuántos de nosotros podemos ser atados de una manera que necesitaremos pues de una gran ayuda. Veamos otro ejemplo, se encuentra ya en Mateo capítulo 12. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que podemos caer en un peligro muy grande, por la cual pueda que sea un lazo eterno, o sea una pérdida total del alma o del hombre, lo que puede causar este demonio o estos demonios. Dice Mateo capítulo 12, verso 43 al 45, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hermanos, para nosotros llevamos un riesgo por la cual cada uno de nosotros es gobernante de sí mismo. Cada uno de nosotros podemos administrarnos de acuerdo a como nosotros pensamos, o de acuerdo a como nosotros querramos, ¿verdad? Pero si nosotros somos los dueños, hermanos, de permitir a que un espíritu inmundo entre a nuestra alma y haga pues estos estragos, haga estos males, que venga a hacer no solamente un mal, sino que empeore todavía un poco más. Porque vemos este ejemplo, ¿verdad? Que dice que un espíritu salió de un hombre, y dice el espíritu, voy a buscar a otra casa, a ver si la hallo. Dice que dando o buscando, dice que no halló, y que dijo, pues voy a regresar de donde salí. Y llegando, dice, a este lugar, o sea, refiriéndose a la persona, a la mente, al corazón de la persona, la halla desocupada, deshabitada. ¿Cómo estará nuestra alma? ¿Cómo estará nuestra mente, nuestro corazón? Dice que la haya barrida y adornada, de una manera como dándole ¿qué? La bienvenida. Dice, entonces va y toma a otros 7 espíritus, y es cuando hace mucho más mal este espíritu inmundo. Vemos que el riesgo para cada uno de nosotros es muy grande, porque el enemigo está presto todo el tiempo a arruinar a cada uno de nosotros. Dice nuestro Señor Jesucristo, veamos ahí Mateo capítulo 8, verso 16. Unas páginas más atrás, dice Mateo capítulo 8, verso 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Nuestro Señor Jesucristo tenía ese poder, por la cual tenía esa virtud, exactamente, gracias hermano, por la cual, ¿verdad?, tenía aquella poder, por la cual echó muchos demonios
aquellas personas que llegaban a Él endemoniadas, dice que se les acercaban a nuestro Señor Jesucristo porque sabían que en Él emanaba el poder por la cual nosotros podemos también ser desatados o ser libertados de todas aquellas garras o aquellas cadenas por la cual quizá en algún momento podamos tener, ¿verdad? Pero no, dice un verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es nuestro Señor Jesucristo nos ha dado esta demostración que solamente dice este género no sale sino que ¿qué? Con oración y ayuno. Más que nada, este peligro no solamente ocurre, ¿verdad?, en las personas adultas, en las personas bautizadas, no, sino que también hoy en día a través de la ciencia puede entrar en el joven, en el niño, en cualquier persona. Este diablo o Satanás se ha enfocado en todas las personas. Entonces vemos que la palabra de nuestro Dios nos alerta, ¿verdad?, a que nosotros nos cuidemos. Dice más adelante Mateo capítulo 10, verso 1, entonces llamando a sus discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quiénes se les encomendó? A estos discípulos. A estos discípulos vemos que nuestro Señor Jesucristo les encomendó, ¿verdad?, a estas personas, y ya de ahí vemos cómo es que si uno declara o testifica la Biblia que algunos de ellos también echaron demonios a los discípulos, aún así el apóstol Pablo también, ¿verdad? Vemos cómo es que aquí se les ve también a los discípulos con esa virtud, con ese también el poder por la cual estos demonios fueron sueltos, ¿verdad? Pero para nosotros hoy en día es muy importante, hermanos, que practiquemos la oración, el ayuno, y quizás nuestro Dios tenga de nosotros misericordia, porque nosotros en sí somos carne y sangre por la cual nosotros somos probados, hermanos, pero salgamos de toda inmundicia, ¿verdad? Como me hacía reflexionar, por último quiero que reflexionemos también en las palabras, en la meditación de este salmista, Salmo 51, y me gustó bastante la meditación. Lo hemos leído una y otra vez, pero quisiera leerlo nuevamente. Una meditación muy bonita del salmista David. Salmo 51 del 1 en adelante dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lava más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación, y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Hasta ahí he meditado en esta palabra, y es una palabra por la cual nosotros también debemos de meditar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros querramos que nuestro Dios sea parte de cada uno de nosotros, verdad? Es algo que nosotros nunca queremos, ¿verdad? Que nuestro Dios nos abandone, que nuestro Dios nunca se aparte de nosotros, ¿verdad? Es lo que menos pedimos, que nuestro Dios siempre esté a nuestro lado, ¿verdad? Y que Él corrija nuestro ser, ¿verdad? Nuestro más íntimo pensar, para que así seamos en algún momento
pues resucitados para vida eterna. Que nuestro Dios nos bendiga. Paz a vosotros.